una historia absolutamente original en tu película porque se habla de encuentros cercanos, pero tiene toda una interpretación con la cultura guaraní. ¿Cómo llegaste a eso y cuánto tiempo te llevó a hacer esta película? La película me llevó un año aproximadamente, fue dividida en varias etapas el rodaje, porque fueron apareciendo, o sea, decidimos hacerla de esa forma más natural porque no sabíamos que iba a ir pasando a medida que se iba resolviendo diferentes cuestiones. De hecho, el primer viaje que hago es a Paraguay, porque los ancestros de Juan son guaraníes, eso lo sabemos por medio de dos investigadores que fueron los que trabajamos en el principio de la película. Y decidí ir a Paraguay para consultar con las fuentes de los ancestros de Juan. Fue un impulso que tuve y dije, bueno... ¿No habías estudiado, digamos, porque no, en realidad todo parece encajar perfectamente sí, con las creencias de los guaraníes? Tal ¿no? cual. Sí, eso fue para mí una sorpresa. De hecho, el primer viaje que hago, que fue de investigación, fue el que terminó siendo parte del rodaje, porque llegamos a la primera comunidad que decidí ir de la más difícil a la más abierta, si se quiere, porque es una comunidad bastante celosa del conocimiento y sobre todo con el hombre blanco, con toda la razón del mundo, cuidan mucho su conocimiento espiritual. Y cuando llegamos a la primera comunidad, nos atiende el Caraí Plutarco, que vendría a ser como el anciano sabio, nos dice que ya nos había soñado de la noche anterior, sabía porque estábamos ahí, que tomáramos asientos y él nos iba a revelar el conocimiento por el cual estábamos ahí. Increíble. Ahora, en principio vos soñaste con hacer una película con alguien que te había impresionado, el testimonio de haber visto algo que no entendía, que podía ser un contacto cercano al tercer tipo, pero que tampoco se sabía y que había traumado toda su vida. Sí. Y de ahí te fuiste a la cultura guaraní. Sí. ¿Qué conclusión sacas de eso? ¿Todo es casual o no? No, no es casual, pero en realidad lo que a mí más me interesaba era conocerlo a Juan, saber qué es lo que le había pasado. Me había emocionado mucho el tema de que había sido víctima de algo que no pudo explicar y eso le produjo un trauma. Un trauma como puede ser un trauma biográfico de nuestra vida cotidiana. El único condimento que él tenía es que era sobrenatural. Y obviamente la medicina occidental, esas cosas, no sabe cómo tratarlas muy bien. Entonces dije, bueno, primero, antes de ir a la medicina tradicional, voy y consulto con los guaraníes, que eran los ancestros de Juan, y sobre todo el abuelo venía de ese linaje guaraní, de alto linaje guaraní, que fue cortado a partir de que falleció cuando él tenía 10 años. Esto le pasó a los 12. Claro. Fue un impulso, una corazonada, una intuición, lo que fuese, lo que me llevó a viajar a Paraguay y consultar con los sabios guaraníes. ¿Qué ese impulso, cómo lo explicas ahora a la distancia? Me cuesta, no sé. Escuchar al corazón y decir, Alan, anda a Paraguay, y fue así, y así se abrió las puertas. Sí. Porque digamos, es la primera vez que hay un intento de explicación de lo que pueden ser los contactos del tercer tipo, sí, con una cultura en general despreciada, ignorada, dejada de lado, ¿no? Y que no se sorprendió en absoluto cuando le conté lo que venía a buscar, qué opinaban ellos del fenómeno ovni, qué opinaban de una potencial abducción que sería para ellos, y aparte fui a 3 etnias diferentes de los guaraníes. Y hubo coincidencia, digamos, en el plena coincidencia, exacto, y no se sorprendieron. Y lo más fuerte, que es lo que más me tocó, es que las palabras que ellos dijeron es exactamente lo mismo que lo que dice el Dr. Vallée, que es un astrofísico, que fue el asesor de Spielberg en Encuentros cercanos tercer tipo, que él menciona que el fenómeno ovni es un fenómeno que no es de esta dimensión. Él ya habla de una teoría del multiverso y no del universo, que nuestro sistema de realidad está atravesado por múltiples realidades y que el fenómeno ovni es un fenómeno de orden desconocido que tiene un impacto en la conciencia de quien lo presencia. Y fue así en el caso de Juan, que se le despertó sueños premonitorios, se le despertó una sensibilidad enorme por los animales, por la ecología, por el cuidado del medio ambiente, y eso fue lo que le produjo un quiebre de no entender qué le estaba pasando en su cuerpo, y se alejó completamente del campo y se fue del campo donde estaba y se fue a peregrinar por otras estancias durante toda su vida. Y en última instancia la película lo ayuda, lo que hiciste vos lo ayuda a integrarse, a identificarse con una cultura que él no tenía idea de cómo conectar. Que para mí en realidad es lo más valioso que tiene la película, que ayudó a una persona y tiene una acción terapéutica, y pudimos registrar de principio, desde el trauma hasta el entendimiento y la liberación, y cómo Juan fue cerrando su círculo, donde nosotros le fuimos trayendo sabios guaraníes, un psiquiatra que le hace una regresión,
el doctor Vale que le da toda la mirada científica de lo que le pasó y que todos exactamente están alineados y hablan de lo mismo. Ninguno habla de seres que vienen de Marte, lo invadieron por algo, no, es mucho más complejo de abordar porque ya hablamos del inconsciente, de la conciencia, claro, de estados de realidad. No es fácil, no es un tema fácil. ¿Qué le dirías vos a la gente? ¿Por qué tiene que ver tu película? Esto para terminar. Porque si se sienten solos o tienen algún tipo de inquietud acerca de la existencia humana, me parece que les podría llegar a servir de algo como a mí me sirvió en su momento. Bueno, perfecto, muchas gracias. Gracias.